Hola, yo soy María José y estamos en Temperos y Sabores. Hoy, en una receta rápida, vamos a hacer dulce de leche rápido, sin complicaciones. Yo le llamaría dulce de leche express. Solo necesitamos una lata de leche condensada y una olla normal o de presión. La llenamos con abundante agua para poder cocinar la leche condensada. Necesitamos que la olla sea lo suficientemente grande para que la lata quepa y que al ponerle agua en la olla, esta cubra la lata para que se cocine bien la leche condensada y se convierta en dulce de leche, porque el dulce de leche no es más que leche condensada cocida. En la olla de presión ocurre lo mismo. La lata siempre debe estar sumergida en agua. En la olla de presión necesitamos 30 minutos solamente para que se haga el dulce de leche. En esta olla normal vamos a necesitar 1 hora para garantizar que hacemos un buen dulce de leche. Le retiramos el papel a la lata, por supuesto. Y vamos entonces a cocinar la leche para hacer el dulce. Ok, yo puse el agua a hervir. Ahora voy a introducir la lata de leche condensada aquí adentro. Deben tener siempre la llama del fogón a fuego alto. Y vamos a dejar cocinar 1 hora, o sea, 60 minutos, que es lo mismo, claro. Vamos a tapar la olla y vigilen siempre que no le falte agua a la olla, porque como ya les había dicho, la lata siempre debe estar sumergida en el agua. Si la llama de la estufa o del fogón, o como le quieran llamar, de ustedes no es muy fuerte, para mayor seguridad pueden dejar cocinar 15 o 20 minutos más. Esto cuando lo hacemos en una olla normal, en una olla de presión, 30 minutos es más que suficiente. Ok, transcurrió 1 hora, voy a retirar la lata porque tengo seguridad que mi dulce de leche está listo. Esto porque la llama de mi fogón es muy fuerte y ya lo he hecho en otras ocasiones y me queda perfecto con 1 hora. Pero por eso les digo que si ustedes quieren pueden dejar cocinar 15 o 20 minutos más. En vez de 1 hora lo dejan 1 hora con 15 minutos, 1 hora con 20 minutos. Eso si la llama del fogón de ustedes no es muy fuerte, para garantizar que les va a quedar un buen dulce de leche. Ya apagué el fogón, voy a retirar la lata del agua. Aquí está la lata, vamos a dejar ahora que enfríe un poco porque está hirviendo. Vamos a dejar que se ponga a temperatura ambiente. Ok, ya está fría, vamos a abrir la lata para ver qué tal nos quedó. Miren esta maravilla, ¿qué les parece? Quedó excelente. Simplemente cocinamos la leche condensada y nos quedó así. Voy ahora a colocarlo acá en un recipiente. ¡Wow! Quedó súper espeso. Ahora lo batimos para que quede cremoso y listo, para usarlo en los postres que ustedes quieran. Y si lo guardan en un frasco de vidrio con tapa, en la nevera puede durar hasta 3 meses. Si vieron el video hasta aquí, déjenme un like, suscríbanse al canal y cliquen en la campanita para activar las notificaciones. Síganme en Instagram y en mi página de Facebook. Y ya saben, a preparar el dulce de leche de esta forma rápida. Queda fabuloso. Me voy a despedir y nos vemos en la próxima receta. Y hasta allá. Chao.